Va a comenzar este acto. Bienvenidos todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Para nosotros, para todos los académicos y todos los amigos que hoy nos acompañan, pues es un acto memorable. Memorable por muchas razones. La primera es por la persona que va a ingresar hoy como académico numerario. Todos nosotros sabemos las dificultades de muy distinta índole que estamos sufriendo en la Real Academia, pero seguimos en la brecha. Y precisamente con la entrada de este académico electo, que pronto va a ser numerario, se cierra para la Real Academia de Cultura Valenciana, se cierra un ciclo, porque desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión, va a hacer casi 2 años, se fijó un norte claro, y era que estamos necesitados de personas que defiendan nuestra Valencia, que defiendan nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones, y que tengan el marchamo de haberlas defendido siempre, en cualquier situación, y además con gran éxito. Y hoy tenemos esa satisfacción. Es la última vacante que tenemos en la Real Academia, y por tanto eso añade un plus a lo que hoy vamos a hacer. De manera que dejo el micrófono, la palabra, a nuestro académico secretario para que dé lectura al acta correspondiente de la Junta. José Aparicio Pérez, secretario de la Real Academia de Cultura Valenciana, certifica que en la Junta General Ordinaria de la Real Academia, celebrada el día 26 de noviembre del año 2020, fon elegit acadèmic de número el excelentíssim senyor en Lluís Miquel Romero Villafranca. Ocupa la plaça vacant el il·lustríssim senyor en Enric de Miguel Fernández Carranza. Li pertoca la medalla número 21. València, a 26 de desembre de 2020. Firmat per el secretari i, naturalment, el vicepreu del decà. Muchas gracias. Las dos personas, los dos académicos que van a ser padrinos del nuevo académico numerario, por favor, vayan a recoger al nuevo académico electo al fondo de la sala. Bien, todos de pie, vamos a recibir al nuevo académico. Siéntense. Tiene la palabra para pronunciar su lección de ingreso en esta real institución el excelentísimo señor Luis Miguel Romero Villafranca. Profunda emoció. Pot ser, si jo seguira en este fòrum el més absolut dels silencis que permeter escoltar en estos moments el palpitar del meu cor,
Això seria la millor expressió de lo que sent. Emoció i gratitud. Gratitud sempre i en primer lloc, en totes les ocasions, a la meva família, als meus pares que me transmeteren els seus valors i el seu amor a València, als meus fills i nets, i en especial a la meva dona, en la que recórrec de la mà la meva senda vital. Però en este acte, gratitud molt especial a d'esta Real Acadèmia, perquè m'haveu incorporat a la mateixa sense cap mèrit per d'això. Jo no soc ni un investigador ni un científic com els il·lustres acadèmics que la formeu. No arriba, per exemple, ni a la sola de la sabata al meu volgut germà i acadèmic investigador de prestigi. Per favor, no me compareu en ell, sempre fou el savi de tots els germans. A soles soc un esforçat professional de l'advocacia que vol i estima a la seva terra. I gratitud especialment a l'acadèmic de número, il·lustríssim senyor don José Bonet Navarro, que ha tingut la generositat de fer-me l'honor de contestar les meues paraules. Crec que vos haveu equivocat en la vostra elecció, però me compromet a fer lo impossible per a subsanar aquest error. Gratitud i honor. Quan fa anys tingui l'honor d'actuar de mantenedor en el solemne acte d'exaltació de la Fallera Major de València, tingui l'oportunitat d'afirmar que el poble que no reivindica la seva història consentís perdre les seues senyes d'identitat. Se comprèn per això l'honor que supon per a mi este nomenament, perquè per a un valencià defensor de la seva terra no pot haver major recompensa que la de que se li incorpore a d'esta Real Acadèmia, que se distingueix i significa precisament per fer d'eixa defensa de la seva cultura la seva raó de ser. I finalment, sentiment de responsabilitat. La responsabilitat de ser digne del meu nomenament com a acadèmic de número que assumeix en el meu ingrés en esta Real Acadèmia. Dia l'héroe de la huracana d'Ercilla que lo important no és obtindre l'honor, sinó mereixer-lo. Avui me concediu l'honor. A partir d'ara me correspon mereixer-lo. Intentaré no defraudar-vos. Sent eixa responsabilitat, però a la que deu de sumar-se també la satisfacció, per poder expressar aixina el meu modest recolzament als que estudien i definen les traduccions d'un poble, el meu poble, el nostre poble, el valencià. Pues com a advocat se m'ensenyà, al igual que la tolerància i el respecte per a la veritat aliena, l'entusiasme en la defensa de lo propi i satisfacció per trobar-me en eixa llavor en acadèmics tan il·lustres que dediquen els seus afanys a profunditzar en la nostra identitat històrica. Pero ese honor y esa responsabilidad se acrecienta cuando ingreso en la Real Academia, ocupando el imborrable hueco que ha dejado en la misma ese ilustre, recordado y querido académico de número, el excelentísimo señor don Enrique de Miguel Fernández, quien llegó a ostentar la presidencia de la corporación. Enrique de Miguel nació en Santa María de la Real de Nieva, provincia de Segovia, el 28 de octubre del 36, cursando sus estudios de bachillerato y universidad en Madrid y obteniendo la licenciatura de Ingeniería de Minas en 1961, en la que consiguió el grado de doctor, haciendo posteriormente en el IES de Barcelona el programa de alta dirección de empresas. Enrique de Miguel es un hombre del Renacimiento y de su brillantez intelectual y ansia de saber, cabe destacar el inusual hecho de que, siendo ingeniero de minas,
Sacó por la UNED la licenciatura de Geografía e Historia, obteniendo también el grado de doctor en Historia con premio extraordinario en la Universidad Jaume I de Castellón. Con tal bagaje intelectual, no es de extrañar que haya desarrollado una importante actividad en el mundo empresarial y en el universitario, con una amplísima labor investigadora y docente en sus dos especialidades, de dirección de empresas e historiador, con múltiples publicaciones en España y otros países como Japón, Ucrania o Italia. En el campo de la industria ha sido, entre otros trabajos, director de la fábrica de gas Lebón de Granada y Málaga y director gerente y consejero delegado de Refractarios Especiales, S.A., conocida como Refracta. En el campo universitario ha sido primero profesor encargado de curso en la Universidad Politécnica de Valencia y más tarde, por oposición, profesor adjunto de Administración de Empresas en la ESIE de esa universidad y catedrático de Administración de Empresas en la ESIE de la Universidad de Sevilla y posteriormente en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que ha sido también director de la Escuela de Informática y de la Facultad de ADIC, siendo también catedrático emérito de la Universidad CEU Cardenal Herrera. De su labor docente cabe destacar, además de sus numerosas publicaciones, los más de 20 años que ha estado viajando a Colombia, Uruguay, Argentina, Bolivia y México, impartiendo cursos de gestión y doctorado. Por toda esa inmensa labor, ha sido condecorado en Colombia con la Orden Páez de Sotomayor y la Gran Cruz de Bucaramanga, y en España con la Cruz Blanca del Mérito Militar y la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Es académico correspondiente de la Academia de Santander y la del Norte de Santander, ambas en Colombia, y miembro de la Asociación Valenciana de Historia Militar y de la Asociación Española de Historia Militar. En la Real Academia de Cultura ha desarrollado una intensa actividad desde su nombramiento como académico de número, participando como tal en congresos, impartiendo conferencias en distintos lugares, siendo director de la sección de Economía de la misma y finalmente, por sus méritos e implicación, fue nombrado vicedecano en el decanato de Simón Santonja y finalmente decano de la Corporación en el Centenario. Sirvan, por tanto, estas letras para dejar testimonio de homenaje y gratitud por su buen hacer. Elección del tema. Aceptado con mi nombramiento el encargo de pronunciar mi discurso de ingreso ante tan directo auditorio, se planteaba para mí el dilema del tema a elegir. Como la legitimación de mi presencia viene condicionada exclusivamente por mi trayectoria profesional y ello, para mi pesar, no me infunde conocimientos suficientes para hablar con rigor histórico-científico ante un auditorio tan erudito como el que hoy tengo la fortuna de que me escuche, ante la imposibilidad, por tanto, de estar al nivel que ustedes podían exigir y dado que el título que me habilita es el de abogado, he pensado que quizás pudiera entretenerles hablándoles de lo mío, esto es, de la abogacía en el Reino de Valencia. Antes de hablar y entrar en el tema, quisiera hacer dos pequeñas aclaraciones. La primera es que, dada la calidad del auditorio, no me planteo hacer un tratado riguroso histórico-científico del tema, sino unos comentarios o casi anecdotarios sobre la abogacía en el Reino de Valencia, aunque naturalmente estrictamente sujetos a la realidad histórica. La segunda advertencia es la de que, hablando de dos cosas que siento tan profundamente como son para mí la abogacía y Valencia, no puedo evitar hacerlo con cariño, con apasionamiento. Quizás por ello en algún momento pueda no ser estrictamente objetivo y, si me lo permiten, tampoco quisiera serlo. La abogacía valenciana en la época foral. Inicios de la Administración de Justicia.
cómo era esta en los inicios del Reino de Valencia con la conquista del rey Jaume I. Nicolau Primitiu denominó al rey don Jaime el liberador y no el conquistador, porque la reconquista no fue más que una guerra de liberación que llevó a don Jaime a devolvernos lo que teníamos. Esto, desde el punto de vista del derecho, no es exacto, pues la gesta heroica de nuestro rey no se tradujo en una mera reintegración jurídica. Los caballeros aragoneses esperaban que sus leyes predominasen en nuestro reino, pero en las Cortes de Monzón de 1236 el rey únicamente prometió formalmente el reparto de la propiedad inmueble al ejército victorioso. Y si bien, mientras fue adelantando la conquista, fueron dándose cartas pueblas a fuero de Aragón, como las de Burriana, Vinaroz o Benicarló, la conquista de Valencia supuso un cambio radical en la política del rey, quien cuando comunica a todos los prelados y ricos hombres de Aragón y Cataluña la rendición y entrega de Valencia, les dice que Valencia era suya, con un golpe de mano político de gran repercusión en aquella época. Esto permitió un derecho foral valenciano específico, inspirado en el Código de Justiniano, que configuró el Reino de Valencia como una democracia municipal avanzadísima frente al carácter feudal y aristocrático de Cataluña y Aragón. Con este planteamiento, en que la clase media es más numerosa y más poderosa que las otras dos reunidas, la primera preocupación es la de justicia, necesidad primaria y elemental. Car si cascú podia fer çò que ha en voluntat altrui, aquest segle no sería más tenebres el dolor, como se explicaba en el prólogo añadido a los fueros. Por ello, la primera disposición legal conocida, el privilegio promulgado por el rey el 21 de mayo de 1239, se refiere al justicia, designado con el nombre de curia, constituido como primer magistrado de la ciudad, al que el rey le asigna como sede unas casas que lindan con la vía pública y otras frente a la iglesia mayor, que para tal destino cede a perpetuidad de servicio o excepción para que sean destinados al uso del curia y lugar para litigar, y posteriormente para que en ellas sean recluidos y encarcelados los presos. El curia de la ciudad era elegido en la fiesta de la Navidad del Señor, indicando que de Dios procedía toda autoridad o poder. Posteriormente, y por otro privilegio de 29 de diciembre de aquel año 1239, el rey ordena que el curia oiga todas las causas con el consejo de los prohombres de la ciudad, de forma que la justicia se ejerce por un tribunal colegiado presidido por el curia. Posteriormente ya cambia el nombre de curia al de justicia y se crean dos ramas, la civil y la criminal. El justicia criminal no solo conocía de todos los hechos ocurridos, incluso 100 millas mar adentro, sino que además tenía la custodia día y noche de la ciudad, quitando las armas prohibidas y prendiendo a los malhechores. Esto es, haciendo lo que se conocía como la ronda. Tarea que, al ser excesiva para un hombre solo, en 1339 se acordó que cada año se eligieran 12 hombres, uno por cada una de las 12 parroquias, que tuviesen cada uno a su cargo la ronda de la suya, con vara de justicia y nombre de cabo de guaitas o cap de guaites, y que cobraban las penas en que se incurría por no llevar luz de noche. Aquí es importante resaltar, y algo de lo que todos los valencianos debemos enorgullecernos, ahora que tanto se resalta la importancia del cuidado y la protección del menor, que Valencia fue, una vez más, precursora de una institución social, cuando bajo el reinado de don Pedro IV se publicó el privilegio de 6 de marzo de 1337, por virtud del cual se creaba la institución del padre o juez de huérfanos, que constituye el más lejano antecedente que se conoce en el mundo
de la jurisdicción de menores. Fue también bajo el reinado de don Pedro IV cuando se modifica la organización de la justicia con la creación de la Real Audiencia, reglamentada posteriormente con las Reales Pragmáticas incluidas en el Aureum Opus. Felipe V, por decreto de 29 de junio de 1707, derogó, como es sabido, los fueros de Aragón y Valencia, reduciendo ambos reinos a las leyes y gobierno de Castilla, con lo que se dio paso a una nueva organización de justicia. Organización de la abogacía. Sabido es que después de la conquista de Valencia, el rey Jaume I respetó muchas de las instituciones existentes en la ciudad, reseñando los fueros según antiguamente fue establecido y acostumbrado en tiempos de los sarracenos. Esta actitud fue especialmente fomentada en materia de los gremios, conservándose con la primitiva denominación sarracena muchos de los lugares en donde los artesanos de un mismo oficio se avecindaban y establecían, y ello consta en los registros de donaciones realizados por don Jaime I, en las que figuran calles como las de pañeros, zapateros, plateros, etc. Esta asociación gremial de base sarracena se manifiesta de una forma muy poderosa en determinados oficios y artes que constituyen una aristocracia industrial en oficios, que se denominan colegios, que suponen la más alta significación y jerarquía del orden gremial. En Valencia se constituyeron distintos colegios como los de libreros, cereros, confiteros, etc. Sin embargo, esta vida corporativa se constriñó a oficios manuales fundamentalmente, sin que se encuentre dato alguno del que quepa presumir que la abogacía, al menos de derecho, se organizara corporativamente durante la época foral en Valencia. Sin embargo, si bien esto parece evidente, no lo es menos que con seguridad los abogados valencianos tuvieron algún tipo de organización o asociación que les permitió disfrutar de los beneficios de la misma. Esta afirmación resulta de dos elementos perfectamente constatados, como son la existencia de muchos y muy competentes jurisconsultos que ejercieron su profesión en Valencia en aquella época, y la existencia de una calle llamada de juristas, cuya denominación se pierde en el pretérito y que indica necesariamente un sistema de agrupación profesional. El motivo de haberse dado a aquella calle dicho nombre fue por llamarse en lemosín joristes o juristes los abogados, y con motivo de estar dicha calle en el centro de la ciudad e inmediata a los tribunales y a la audiencia en donde tenían que ejercer su profesión. Aunque la primera referencia escrita que se encuentra de dicha calle es de 1656, teniendo en cuenta que la audiencia solo estuvo en sus proximidades hasta 1355, en que bajo el reinado de don Pedro IV se trasladó al antiguo Palacio del Real, es evidente que la calle de juristas nunca hubiese sido constituida a tal distancia de dicho palacio, por lo que es lógico suponer que su origen es anterior a 1355. ¿Por qué no se constituyeron en gremio colegio? La respuesta parece venir del prestigio de la abogacía durante la época foral, que fue extraordinario, con una función semipública, como lo demuestra no solo la existencia del abogado fiscal, sino el que tuvieran asesores letrados, los justicias, el baile y el mismo gobernador, así como que los individuos señalados por los jurados para examinar a los abogados se les llamaba sabios, lo que suponía una mayor apreciación de sus conocimientos que los que se atribuían a los maestros. La abogacía pertenecía a la mano mayor del brazo real, constituyendo una clase intermedia entre los menestrales y la nobleza, por lo que no es de extrañar que, teniendo una categoría superior a la meramente artesana, rehuyese la organización gremial a que a esta correspondía con exclusividad y precisamente por no confundirse con ella. ¿Cómo se reguló?
Se ocupan los fueros de regular el ejercicio de la abogacía, estableciendo desde el principio la necesidad de una formación y un examen ulterior. Esta formación se obtenía en las escuelas instituidas en 1245, y llamo la atención de la fecha, cuando el Papa Inocencio IV atendió la súplica que el rey don Jaime le había hecho 5 años antes. Por cierto, hace 775 años, lo que, en mi opinión, los valencianos debíamos celebrar como la de la más antigua universidad creada en España, y que, sin embargo, incomprensiblemente, se ignora este hecho por nuestra universidad. Los primeros reductos de las escuelas fueron los parroquiales, hasta que en 1345 se estableció uno especial en la llamada Casa de la Almoina, y 13 años después en el aula capitular de nuestra catedral, para cuyo fin construyese ex profeso, según nos enseña Vives Lier. La abogacía se erigió desde el principio marcada por inflexibles líneas de comportamiento reflejadas en el juramento que les exigía los fueros 3, 4 y 5 de la rúbrica de Advocatis. Juren els advocats, una vegada tan solament en poder del justícia, que no emprendran d'advocar en pleit que no els parega just segons sa consciència, i no diran ni faran res amb malícia ni contra sa consciència. Exclusiones. Fueron excluidos del ejercicio de la abogacía desde un principio los eclesiásticos por razón de su investidura, y gozó de tal prestigio que pronto se prohibió también el acceso a ella a los moros, herejes, judíos excomulgados, sancionados por algún tribunal e hijos ilegítimos. Pero la abogacía no encontró hasta la aparición de las ordenanzas de abogados en 1495, que establecían la obligación de defensa, la observancia del secreto profesional y regulaban la abogacía de pobres, ahora convertida en la abogacía de oficio, comprendiendo, en fin, una verdadera y unitaria regulación que pronto hizo notar sus saludables efectos entre los profesionales de la abogacía. Con el tiempo se afianzó más y más el prestigio de esta profesión en Valencia, y los privilegios que a sus ejercientes correspondieron en consecuencia, según se recoge en la obra Resumen de los privilegios, gracias y prerrogativas de los abogados, que publicó Berní Català en 1764. Les estaba permitido el uso de las mismas armas que utilizaban los nobles y los militares, y disfrutaban del título de conde a los 20 años de ejercer la enseñanza de jurisprudencia. Estaban exentos de la pena de tormento y se hallaban exonerados de pagar tributo. Esto hoy día no es así. La fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Innecesario resulta ni tan siquiera mencionar las consecuencias que para el Reino de Valencia supuso el desenlace de la batalla de Almansa y el decreto de 1707 por el que Felipe V abolió los fueros de Valencia. Con la abolición de los fueros surgió la necesidad de conocer toda la inmensa obra legislativa producida en Castilla durante centurias: el fuero juzgo, la nueva recopilación, las partidas, las leyes de toro, el ordenamiento de Alcalá, las leyes de estilo, el fuero real y el fuero viejo de Castilla fueron para Valencia el derecho foráneo que llenaba el hueco de nuestros furs, lo que provocó la doble humillación, no solo de su desaparición, sino también de la que la aplicación de la nueva legislación llegó de la mano de personas extrañas que actuaron casi siempre desde la plataforma de los vencedores. Berní fue un pionero de superar esta dominación de Madrid, cumpliendo el papel histórico de percatarse de la necesaria incorporación de Valencia al ritmo nacional de vida. Para ello, dedicó gran parte de su existencia
al estudio, glosa y divulgación de los nuevos ordenamientos, intentando la comprensión de los problemas locales y nacionales en aquel momento de transición, haciendo y deshaciendo el Camino de Madrid en innumerables ocasiones, que entonces costaba una semana en diligencia, con el fin de acercar ambas realidades. A raíz de esta actividad y de su ejercicio profesional en Madrid, Berní ingresa en 1748 en el Colegio de Abogados de Madrid, quedando profundamente impresionado por las ventajas que otorgaba a la abogacía el pertenecer a dicha corporación y en sometimiento a su disciplina. En Valencia, por el contrario, la falta de una corporación de esta naturaleza posibilitaba un arbitrario ejercicio de la profesión sin más responsabilidad para el letrado que la contraída por él ante los tribunales y sin más protección que la que cada uno conseguía para sí. El doctor Berní se propone entonces conseguir para sus colegas valencianos los mismos beneficios que gozaban los de la Corte, empeñando su esfuerzo en la tarea de constituir el Colegio de Abogados de Valencia. Con ese fin, Berní consiguió poderes especiales de 38 de sus compañeros para suplicar a su Majestad Fernando VI se dignase conceder a los abogados valencianos una elección de colegio a imitación de los que se hallaban formados en Madrid y Granada. Después de múltiples intentos, Berní convocó una Junta General de Abogados que se celebró en la Casa Profesa el 22 de enero de 1759, ante el alcalde de la Real Sala del Crimen y juez en provincia, acordando la constitución de un colegio de abogados a imitación del que se haya formado en la Villa Corte de Madrid, suplicando la afiliación de dicho colegio y la aprobación del Real Consejo. Finalmente, el Real Consejo de Castilla, por decreto de 14 de diciembre de 1761, confirió la tan anhelada aprobación. Como culminación de todo ello, se celebró Junta General en el Colegio de Abogados de Valencia de 28 de febrero de 1762, cuya acta, que se conserva en el archivo colegial, dice así: y una vez fueron leídas por el decano con alta e inteligible voz las reales ordenanzas que el Consejo Real nos dispensó y la incorporación por filiación que nos concedió el muy ilustre Colegio de Abogados de la Corte, enterados de tan singulares favores, dijeron que con el mayor júbilo aceptaban las ordenanzas, juraban la observancia de ellas y defender en público y secreto el misterio de la concepción de María Santísima, libre de mancha original desde el primer instante de su ser santísimo y real. Por cierto, que en aquella Junta acordaron también liberal y voluntariamente cada abogado depositar en el día de Navidad cada año 2 duros, por cuanto son indispensables muchos gastos para poner en planta tan grande obra. Los primitivos estatutos del colegio. Voy a pasar un poco por encima por no alargarme excesivamente. Obran en el archivo del colegio el manuscrito original de los primitivos estatutos autorizados en Madrid por los ministros del Consejo Supremo de Castilla y por don Juan de Peñeras, secretario de Cámara del rey don Carlos III. En aquellos estatutos, los abogados se constituyeron al propio tiempo en colegio y congregación. Afecta esta a la advocación de la Santísima Virgen de la Asunción. Son unos estatutos de muy pobre contenido, dedicado más a aspectos formales y a atender las preeminencias que la profesión merecía, como lo demuestra el hecho de que el oficio de maestro de ceremonias fuese entre todos el que con más cuidado se reguló. Los miembros de la Junta de Gobierno no tenían prácticamente más que una mera intervención representativa en actos públicos oficiales, con la excepción que constituía el examinar los expedientes de admisión de solicitud de ingresos de nuevos abogados. No existían juntas generales ni local propio del colegio, celebrándose las reuniones de los oficiales en casa del decano,
con excepción de la Junta de Elección de Cargos, que se celebraron primero en la Casa Profesa y después de la expulsión de los jesuitas en la actual iglesia de Santo Tomás. Se prevé en ellos igualmente lo relativo a las ceremonias que deben ser tenidas en cuenta al fallecimiento de cada colegiado, así como la limosna de una misa que cada uno de los abogados debía abonar por el colega difunto, sin perjuicio e independientemente de las 100 misas que el decano había de mandar decir al finalizar el año de su propio dinero. Debo resaltar, no sin alivio, teniendo en cuenta los más de 10.000 colegiados actuales, que las costumbres de celebrar las juntas generales en casa del decano y que éste pagara 100 misas al año de su propio bolsillo durante mi decanato ya habían desaparecido. Inicios de la vida corporativa. El motor que impulsó a Berní a fundar el colegio fue intentar para sus colegas la conquista de un alto rango social, de un respeto y de unos privilegios que hasta entonces le habían sido negados a la abogacía, planteamientos que caracterizaron los primeros años de la vida de la corporación. Consecuencia de ello, se exigió a su vez a los colegiados, con todo rigor, un comportamiento digno y honesto. Este espíritu de casta, derivado de la firme convicción de la alta calidad moral que debería reunir todo aquel que quisiera dedicarse a la defensa de los derechos de las personas, suponía un loable fin, que por exceso fue interpretado en algunos puntos erróneamente, con algunos planteamientos como los que se establecieron para regular el ingreso de los abogados en la corporación, que hoy sonrojarían hasta la menos sensible conciencia social. El horror inmenso en que se incurrió, comprensible quizás en aquel contexto histórico, pero que hoy sonroja hasta relatarlo, es que se confundiera dicha calidad moral con la genealogía o la limpieza de sangre. Así, en el Estatuto 17 del Colegio de Valencia se establece que para ser recibido cualesquiera abogados en el dicho colegio hayan de ser de buena vida y costumbres, hijos legítimos o naturales de padres conocidos, y no bastardos ni espurios, que así los pretendientes como sus padres paternos y maternos sean y hayan sido cristianos viejos, limpios de toda mala infección y raza, sin nota alguna de moros, judíos, ni recién convertidos a nuestra santa fe católica, y que al menos los pretendientes y sus padres no tengan y hayan tenido oficios o ministerio vil ni mecánico público. En el Estatuto de 18 se exigía además que el pretendiente justificara todas esas condiciones con 6 testigos. De esta forma, verificaba la audiencia que el pretendiente reuniera la preparación científica se exigía, quedando al colegio la misión de decidir sobre sus condiciones personales. Ello motivó que quienes no tuvieran los requisitos que se exigían, en general se abstuvieran de pretender el ingreso en el colegio, y cuando no se producía este caso y se solicitaba dicho ingreso, se solía acordar que con secreto se le disuadiese de la pretensión. Pero como no todos los aspirantes tuvieron tal conformidad, se produjeron reclamaciones judiciales contra dichas denegaciones que fueron resueltas por los tribunales con gran severidad contra las normas colegiales, como evidentemente era de esperar. Así se encuentra el caso en 1781 de don Pedro Romero, a quien se rechazó su ingreso por ser hijo de ropavejeros, justificando el colegio ante la audiencia su rechazo en que se trataba de hijo de un ropavejero, oficio que entre los mecánicos ocupa el concepto más despreciable de las gentes y de las leyes. De las gentes, porque en Valencia, para denotar la bajeza de pensamientos y tratos de un hombre, se usa por antonomasia del título de peller, que en idioma castellano significa ropero o ropavejero. Los sastres se desdeñan de alternar con ellos,
Su ejercicio está reducido a comprar y revender ropas usadas en los encantos públicos, deshacerlas y formar otras piezas de las mismas, y en el de las leyes, porque éstas les imponen la infamante pena de azotes, y un colegio de abogados que goza el honor de la incorporación por filiación con el de la Corte, perteneciéndole por especial gracia de vuestra Alteza todas las preeminencias y prerrogativas concedidas a éste, no puede mirar sin dolor que se le precise admitir por individuo suyo a un hijo de tales padres. Evidente y afortunadamente el colegio perdió el asunto. Otros casos similares nos encontramos como cuando en 1782 se le denegó el ingreso a don Cristóbal Pascual por ser hijo de sastre, o en 1773 a don José por ser hijo de oficial barbero, aunque a veces los propios examinadores del colegio, seguramente conscientes de lo impropio de su actuación, intentaban disimularla, como cuando admitieron a don Mariano Beixer en 1782, hijo de maestro albañil, por entender que la albañilería formaba parte de la arquitectura y la geometría. Esta situación terminó con la Real Cédula de 18 de marzo de 1783, según la cual se declaraba que no solo el oficio de curtidor, sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros de este modo son honestos y honrados, y que el uso de ellos no envilece a la familia, ni la persona del que las ejerce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la República en la que estén avecindados los artesanos que la ejercitan. Desapareció con ello unos requisitos que, movidos inicialmente con una noble finalidad, la de cuidar la selección moral de los candidatos, habían sido interpretados torcidamente conforme los tribunales se encargaron de establecer. Sanciones. Esta conciencia de clase se manifestó ya en sus principios por el colegio con una postura de rigor en cuanto a la exigencia de intachable conducta de todos aquellos que ejercían la profesión. Se inició así con rigor la potestad disciplinaria de la corporación, que ha perdurado hasta nuestros días y que es una de las que justifican su necesaria existencia como corporaciones de derecho público. De ahí se derivó sanciones incluso de expulsión de colegiados, de los que los libros de deliberaciones de las primeras épocas nos dan cuenta. Así, en 1763 se expulsó a un colegiado por haber proferido conceptos insultantes contra el entonces padre prefecto. El segundo expediente sancionador que se incoó en el colegio fue contra un abogado que vendió libros que otros compañeros le habían prestado, trató de cobrar trabajos profesionales no realizados y enajenó 6 cubiertos de plata que guardaban en depósito. En aquel año de 1763 hay constancia de la expulsión de 2 letrados por haber venido prestando sus firmas a personas ajenas a la profesión, con la que ya se constata la actividad del colegio contra el intrusismo, ya que no solo expulsó a los infractores, sino que sus despachos fueron intervenidos por el alcalde del crimen tras la correspondiente querella. Esta actitud rigurosa también incurrió en ocasiones en exceso de celo, influenciados por el ambiente de la época, cuando en 1774 se expulsó a un abogado por tener noticia cierta y positiva de la que ya tenía publicadas las amonestaciones para casarse con una operante que está actualmente representando en la ciudad de Alicante, lo que no es correspondiente a un individuo que ejerce tan decorosa facultad ni conforme al honor de nuestro colegio. En el mismo sentido, se comprueba en 1799 la expulsión de un colegiado por tener una hija cómica de profesión. Evidentemente, contempladas estas medidas con la lejanía del tiempo y la mentalidad actual, no podemos menos de que tacharlas de excesivas en algunos casos. Pero ello no quita la importancia del intento que había subyacente de dignificación
de una profesión que debía revisar en quienes la ejercían una alta cualificación moral para ser dignos de que la sociedad confiara en ellos la defensa de sus personas y de sus haciendas. Abogados valencianos. Quedarían incompletos estos comentarios sobre lo que ha supuesto la abogacía en el Reino de Valencia si no hiciéramos alguna cita personal de los ilustres juristas que durante estos siglos ha dado nuestra tierra. Quiero ya señalar que se trata únicamente de unos apuntes, por lo que es muy posible que se dieran omisiones lamentables por las que me disculpo, y además que hago expresa abstracción de todos los que correspondan a épocas recientes o tengamos aún la dicha de contarlos entre nosotros para evitar herir ningún tipo de susceptibilidades. Remontando los anales de la literatura jurídica valenciana a los albores mismos del reino conquistado por don Jaume I, encabeza la lista de los escritores jurídicos valencianos el jurisconsulto del siglo XIII, Alberto de Alabaña, que, doctorado en la Universidad de Bolonia, fue consejero del rey don Jaime y primer comentarista de los fueros valencianos y defensor del derecho indígena. En los siglos XIV y XV podemos anotar también las personalidades de Pedro de Villarrasa, Ginés Rabasa y Bonifacio Ferrer. En el siglo XV, Pedro Belluga, natural de Valencia, publicó el Speculum Principem, dedicado a Alfonso V, redactado en el destierro al que le había llevado precisamente la defensa de los fueros valencianos frente al lugarteniente real. Dentro igualmente de dicho siglo podemos citar las personalidades importantes del notario de Valencia, Francisco Juan Pastor, autor de la colección sistemática de fueros que lleva el título de Fori Regne Valencia, o de Luis Alaña, autor de la recopilación de privilegios reales conocido como el Aureum Opus. El siglo XVI nos depara también la obra de Tomás Cerdán de Tallada, hijo de Játiva, oidor de la Real Audiencia y precursor de una política social preventiva del crimen en su famosa obra Visita de la cárcel, que se considera antecesora de la ciencia penitenciaria en el mundo. En dicho siglo, Lorenzo Mateu y Sanz, que ejerció la abogacía hasta que Felipe IV le nombró asesor del gobernador, estudió extensamente las instituciones valencianas en su libro De Regimini Urbis a Regni Valentiae y su obra De Re Criminales, que está considerada como la primera de derecho penal español. En el siglo XVIII podemos destacar, entre muchos, la presencia de los grandes abogados don Gregorio Vallans y Ciscar y del ya citado don José Berní Catalá, fundador del colegio. El siglo XIX nos depara, entre otros muchos, la figura de un abogado excepcional, Aparici y Guijarro, que fue antes abogado que político. Muchos otros ilustres letrados ha dado Valencia y su colegio de abogados para gloria de nuestra tierra. Su cita sería imposible. Recordemos por encima a Rodríguez de Cepeda, autor de la primera ley de aguas en España, basada en las normas consuetudinarias de nuestro Tribunal de las Aguas, que fue copiada en la India y en toda Sudamérica, o a alguno de los ilustres decanos como Cirilo Amorós, Pascual y Genís, Juan Reig García, José Barberá Falcó, bisabuelo de nuestra llorada alcaldesa Rita Barberá, o grandes juristas como Rafael Atar, Pérez Pujol y tantos juristas cuyo recuerdo y homenaje permanece imborrable en el corazón del Colegio de Abogados. La cita de todos ellos resulta imposible, pero hay que constatar que con su excepcional aportación y la de otros muchos abogados, trabajando con honestidad desde el anonimato de sus despachos, sin otro norte que la justicia y otro consejero que sus colegios, que sus conciencias, el ilustre Colegio de Abogados de Valencia, mi colegio de abogados,
ha escrito ya una historia 2 veces y media centenaria de defensa de la defensa llena de dignidad al servicio de Valencia. Solamente me resta dejar constancia del firme propósito de los que en la actualidad llevan aquella antorcha y con seguridad de las generaciones de abogados que les sucedan de ser dignos de quienes les precedieron y de no dilapidar dicha herencia. Y termino. Expuesto el tema de mi discurso, no quiero terminar sin reiterar a la Real Academia mi agradecimiento por tan inmerecido nombramiento y mi compromiso en la defensa de nuestras señas de identidad como valencianos que esta Real Academia personifica. Perquè defendre lo propi, amar la teua pàtria tant quan se vol i s'honra als propis pares, mai pot ser considerat com una virtut ni com un mèrit que mereixi recompensa o distinció ninguna, sinó el simple i estricte compliment d'una obligació de tot ben nascut. Per això accepte este nombrament tan sols com a fruit d'una generositat que agraeix i no de cap mèrit personal. No reuneix un altre mèrit que ser advocat defensor valencià. Defensor i valencià. Defensor, per tant, de la meva terra, de les seues tradicions, de la seva història i de les seues gens, de les que forme part i a les que tant ame. Com escrivira Antoni Palanc, jo vinc d'aquella terra que en Xeu me rescatara, un xor amb mà valenta de captiveri a marx, que la fermesa admira de vinater encara, on els llorers rebroten de polo i ausi al marx. I jo, com a advocat, alce la meua veu enfermea avui per a demanar justícia per a un poble valencià, esforçat, lleal, solidari i laboriós, que progressa a soles pel seu propi esforç. I des de la més absoluta solidaritat en tots els pobles d'Espanya i igualment des del sentiment d'espanyolitat consubstancial en el valencià, reivindique el dret a la nostra pròpia identitat, al nostre dret i al nostre patrimoni històric que uns altres pobles menys afortunats no s'ambicionen. I reivindica també el dret a la nostra indignació quan eixa identitat no se respecta, perquè el poble que permet l'espoliació de la seva història consentís perdre els seus senyes d'identitat. Unes senyes d'identitat d'entre les quals destaca la llengua, nostra pròpia i genuïna llengua valenciana, avui tan qüestionada, la història de la qual volen oblidar. Aquella en la que Sant Vicent dia els seus sermons per Europa, in sua Valentina ad materna lingua fuerit semper locutus, en la que Bonifaci Ferrer va traduir la Bíblia en 1478, escrivint clarament en el seu final que font arromançada el monestir de Porta Celi de llengua llatina a la nostra valenciana, de la que Joanot Martorell dia m'atrevir a respondre en llengua valenciana per sol que la nació d'on jo soc natural se puja a alegrar, o en la que se va traduir en 1482 Imitació de Jesucrist, esplanat de llatí en valenciana llengua, o de la que, atenció al fet i a l'any, desmuntant qualsevol teoria que oblida la història en tanta facilitat, el canonge de la catedral de Mallorca i especialista de l'obra juliana, mossèn Gregori Genovès, va dir en 1552 que li era estrangera quan li demanaren traduir del català al valencià
el Blanquerna, l'importantíssima obra de Ramon Llull, escrivint en el pròleg. Blanquerna es tradueix ara en llengua valenciana, el que m'encarreguen per ser jo apassionat de la ciència juliana, encara que no soc docte en aquest idioma per ser-me estranger. Una llengua valenciana avui tan qüestionada que tots tenim l'obligació de defendre, des del respecte a opinions alienes, des de la tolerància, des del pacifisme, buscant el consens, però també des de la fermea de que la dignitat i la història, com la filiació, són innegociables. Però el respecte que tenim als demés també el demanem per a nosaltres, per a la nostra llengua valenciana, avui ben viva, la que parla i entén el poble, al sa i al pla, lluny d'arcaïsmes, mimotismes i forçades integracions en l'idioma d'altres pobles geogràficament veïns, procedents, això si ho diguem en fraternal afecte, del mateix tronc, dels que volem ser germans benvolguts i ben avinguts, però com el dit valencià, cada un en sa casa i Déu en la de tots. Aplaudirem qualsevol esforç, acadèmia o organisme que busque el consens, l'harmonia i l'eliminació de confrontacions. Però demanarem a aquest organisme que no oblide que la llengua no és producte d'una ciència, la filologia, sinó al revés. L'idioma és un mig de comunicació entre el poble, que primer se parla, per això se diu llengua, després s'escriu, i més tard la filologia estudia el que el poble abans ha parlat i ha escrit, i no al revés. Per això, la llengua valenciana ha existit des de segles i ha produït una literatura universal sense necessitar filòlegs i abans que estos existiren. Eixa és la llengua que afirmem i eixa és el poble en què creem. Aquell que cantà el poeta dient eixos versos en els que termine. Jo crec en un poble que riu i que canta, que lluita i treballa mirant al futur, en una consciència que el temps ageganta, donant-li un carisma més ferm i segur. Jo crec en uns símbols que són la divisa que el pas de la història gravant nostre feu, la marca immutable que no te requisa per ser sagrat signe que en dona relleu. Jo crec en un regne que té una cultura d'autòcton llinatge, de fet diferent, conjunt de sapiències que en llarga andadura deixarem uns homes en pur sediment. Moltes gràcies. El ilustrísimo señor don José Bonet Navarro, académico de esta institución. Excelentíssim senyor decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, excelentíssims, il·lustríssims acadèmics i digníssimes autoritats, senyores i senyors, avui és un dia de felicitació i d'enhorabona. Per a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per augmentar el capital humà en un gran jurista. Per a mi, per haver rebut l'honor d'haver sigut designat per a la contestació al discurs d'ingrés de Luis Miguel Romero Villafranca. Des dels seus inicis, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana s'ha nutrit de juristes. En el grup de notaris,
mereix citar-se a Francisco de Paula Montblanc i Gonzálvez, a Enrique Taulet Rodríguez Lueso, a Rafael Gómez Ferrer Sapinya, a Vicent Lluís Simó Santonja i a Antonio Magraner Duart. Entre els advocats, també polítics en alguns casos, Joaquín Reig Rodríguez, Isidro Ballester Tormo, Ignacio Villalonga Villalba, Eduardo Martínez Zapater, Vicente Badía Marín i Luis Lucía Lucía. I també als professors i catedràtics de Dret de la Universitat de València, José María de Santes Guanter, catedràtic de Dret de la Informació, José Corsgrau, catedràtic de Filosofia del Dret, Diego Sevilla, Andrés i Juan Fernando Badía, catedràtics de Dret Polític i Constitucional, Jesús Ballesteros Llompart, catedràtic de Filosofia del Dret, Manuel Márquez Segarra, professor d'Història del Dret, i José María Boquera Oliver, catedràtic de Dret Administratiu. Pues bé, Luis Miguel Romero es suma a este grup i a esta Real Acadèmia de Cultura Valenciana, com ell diu, com un esforçat professional de l'advocacia que vol i estima a la seva terra. I ho fa aportant una brillantíssima i excepcional carrera professional, que l'acredita, sense dubte, com a jurista de reconeguda competència i de reconegut prestigi. No és moment ara de detallar l'extensíssim currículum vitae, però sí mereix ressaltar-se alguns punts que considere importants. Té despatx professional des de fa més de 50 anys en la ciutat de València i també en la ciutat de Kíev i de Moscou des de també fa un munt d'anys. En la representació institucional dels advocats ha ostentat tots els càrrecs. Ha sigut decà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València durant 10 anys, ha sigut president del Consell Superior de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana, ha sigut vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola, president de la Federació de Col·legis d'Europa, president de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació durant 10 anys i actualment emèrit, president emèrit, president de l'Acord d'Arbitratge de la Cambra de Comerç de València i cònsul honorari d'Ucrania, entre uns altres càrrecs. Nos parla, com no podia ser d'una altra manera, dels advocats i del col·legi en el Regne de València. I ho fa espatent, a més de brillantment, des de l'amor a la professió d'advocat. I en efecte, l'advocacia és una professió de prestigi. Inicialment, ni tan siquiera era una professió, era un acte de generositat. Inicialment, com diu Giantini, en la seva concepció originària romana, l'advocato era soprattutto l'oratore e la seva opera era compensata no con denaro ma con la fama e il prestigio sociale. Fama i prestigi social, per tant, i per això l'advocat cobra honoraris. Professió d'honor, sense dubte, però exigent, professió àrdua, no exenta de problemes. Luis Miguel nos ha parlat d'uns quals problemes en coherència en el context social de l'època foral. I actualment l'exercici professional en el fons no ha canviat substancialment. Bàsicament consisteix en assistir jurídicament a les parts, a les persones i auxiliar als tribunals i als jutjats. Però en aquells temps era complicat ser advocat, sense dubte. Alguns exemples, per dir alguns. Els advocats ordinaris havien de demostrar la seva suficiència davant dos savis que actuaven com a corregidors i, de ser precís, els amonestaven privadament fins al punt de poder-los fer perdre el seu ofici. Si establien el pacte de la quota litis, eren condemnats en les costes que el litigi ocasionara i que es feien efectives en els seus propis béns. O l'advocat que perguera un pleit en 3 ocasions, en 3 sentències conformes, pagaria totes les costes ocasionades i si no pagaven podrien fins i tot perdre l'ofici. Els advocats anomenats de secà, que no hi havien superat la suficiència,
sols podien aconsellar i dirigir els litigants en assumptes d'escassa importància, al no estar habilitats per a fer al·legacions per escrit, quan els judicis verbals eren per a temes insignificants. I per últim, sols podien, o entre altres coses, sols podien defendre a una sola persona al mateix temps, baix multa de 10 morabatins. Actualment, la responsabilitat i els reptes dels advocats són altres, però no són menys importants ni menys severs. Els col·legis professionals i els col·legis d'advocats juguen un paper important i en el present en molts aspectes. Jo únicament ressaltaré alguns. En primer lloc, en el respecte de la deontologia professional i l'actuació en bona fe, també per a la defensa dels interessos corporatius. Per a mostrar un botó, recentment el Ministeri de Justícia va habilitar en el mes d'agost els términos i plazos, segons paraules literals del Ministeri, sense habilitar els tribunals, el qual va significar eliminar el dret de vacacions dels advocats a canvi de no obtindre cap de rendiment, perquè si se va adelantar alguna cosa en agost, quan es prengueren les vacacions més abans dels funcionaris, el que havien adelantat s'anava a perdre. Bé, els col·legis han de treballar per a que coses com esta no puguen passar en el futur, per exemple. També els col·legis juguen un paper important en la formació de l'advocat, sense oblidar mai, no obstant, que la teoria sense la pràctica no té utilitat, però la pràctica sense la teoria no pot ser. Per això, de vegades resulta sorprenent i caldria avançar en què les relacions entre la universitat i els col·legis d'advocats encara s'aprofundiren més encara. També tenen els col·legis un important paper de futur en el futur. Les noves tecnologies i especialment els reptes de la intel·ligència artificial estan avançant. Sense dubte van influir poderosament també en l'exercici professional i requerirà un profund esforç d'adaptació i li va afectar considerablement a l'advocat. En aquest procés adaptador, els col·legis també tenen molt a dir. I per finalitzar, perquè no vull que estendrem molt llarg a aquestes menudes reflexions sobre el paper de l'advocacia, també parlaré la seva relació amb el valencianisme. El valencianisme pateix de molts i greus problemes, entre uns altres la inexistència o errònia determinació de referents adequats o la pràctica absència d'un verdader valencianisme polític a lo manco, significatiu i unit. El valencianisme actualment es troba en una situació similar a l'agonia que obliguen a defendre les seues més elementals senyes d'identitat en els jutjats i tribunals, lamentablement. A vegades s'ha tingut èxit en això. Citaré recentment la sentència de la secció quarta de la Sala Tercera, número 634/2020, de 2 de juny, on es va decidir que les comunicacions fora de la Comunitat Valenciana hi hagi una versió en castellà. Va ser, no obstant, un èxit perquè desestima els recursos i els recursos es basaven en una suposada unitat entre la llengua valenciana en unes altres o en una altra llengua d'una comunitat veïna. També s'ha tingut èxit en una qüestió més interna en relació amb un pretès acord entre la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en una altra acadèmia de submissió a aquesta Acadèmia Valenciana de la Llengua, que no obstant no reconeix la identitat i la categoria lingüística del valencià. I el futur durà altres casos, com podem pensar en la discriminació que patim tots aquells que pensem que el valencià és allò que diu el nostre estatut, un idioma o una llengua, i per tant en identitat pròpia i mereixedora d'una autoritat ortogràfica també pròpies. Mentre no recuperem el rumbo del valencianisme,
i es salvaguarden degudament les nostres senyes d'identitat, serà imprescindible comptar en juristes experts en litigi o a lo manco com a últim recurs d'urgència i subsistència. Benvingut, per tant, Luis Miguel. Agraïm la teua disposició, agraïm el teu treball fet fins a aquest moment i esperem les teues valioses aportacions en aquestes i en moltes altres qüestions. Benvingut, per tant. Moltes gràcies. Bien, vamos a terminar este acto, que quisiéramos prolongar más en el tiempo, pero no nos es posible. No nos es posible porque nos limitan también el tiempo de permanencia en esta sala del Consulado de la Mar. Y quiero darle especialmente la bienvenida a nuestro nuevo académico numerario, imponiéndole la medalla que le acredita y el pin correspondiente, que creo que también lo tenemos, ¿no? Vale, de manera que voy a hacer entrega